Continúe bendiciendo a todos en esta mañana. Amén. Yo quiero invitarlos a que abran sus Biblias en dos lugares. Hay un propósito para abrirla en dos lugares. Nunca le pido que abran dos lugares, pero hoy le voy a pedir que abran dos lugares. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Casi siempre todos tenemos algún marcador, alguna cosa en señalero. Y bueno, y si no, Dios nos ha dotado de 5 hermosos dedos en cada mano. Hechos capítulo 15. Y Primera Tesalonicenses capítulo 3. Marque Primera Tesalonicenses y nos vamos a quedar ahí en Hechos. Y le pido que me atienda, si quiere leer la Biblia, escudriñar la Biblia, hágalo en su casa, anote los pasajes y lo hace. Ahora no se ponga a leer lo que no estamos estudiando. Le pido que preste atención porque hay una obra de Dios relativamente compleja de entender, sobre todo cuando no escudriñamos lo suficiente la palabra para poder entenderla. Y por escudriñar me refiero, yo tenía una tía abuela que había viajado, se ve, con el marido, y a mí cuando era chico me dejaban ir a la casa de ellos y revolver. Y encontré libretitas en las que anotaba cuando hacían un viaje, dice, tal día, a tal hora, llegamos al hotel que estaba junto a un río, por ejemplo, y detallaba un montón de cosas de ese periplo para después poder transmitirlas y contarlas correctamente. Cuando uno tal vez ha viajado ya no pide tanta información, pero cuando yo de chico recuerdo que había hermanos de la iglesia allí chiquilines que la primera vez que fueron a Montevideo fue con mi padre, no conocían Montevideo. Imagínese cuando uno no conoce cómo es otro lugar, cómo funcionan las cosas, ¿no? El interés que por ahí despertaba en aquel momento el poder explicar las diferentes cosas y situaciones, escalas. En tal aeropuerto cuando fui, podemos decir hoy, yo no había mirado, tenía una escala, pero era en otra terminal diferente, y las terminales a veces están a más de una cuadra de distancia una de otra. Si uno se equivoca, viene en la terminal 1 y tiene que abordar otro vuelo, pero sale la terminal 3, va a tener que caminar 200 metros por un aeropuerto con valijas, con cosas. Es una cosa media intrincada. Cuando uno lo aprende en base a errores que ha cometido en otra oportunidad, se fija mejor al momento de ver y coordinar una escala de no cometer esos mismos errores. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces estudiamos la palabra, podemos plantearnos, decir, bueno, vamos a estudiar la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Pero yo le aseguro que si yo le planteo el desafío, digo, estudie Primera Tesalonicense en el correr de esta semana y la semana que viene vamos a hablar de eso. Usted la estudia, puede llegar incluso a aprendérsela medio de memoria y no va a rescatar las cosas que yo quiero compartir con usted hoy. ¿Por qué? Porque es necesario conocer un montón de detalles que no están acá en Primera Tesalonicense, la primera carta del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque hacen a diferentes situaciones que se fueron dando a lo largo de un viaje misionero que el apóstol fue haciendo. Sabemos todos, o deberíamos saber, que el apóstol Pablo hizo 3 viajes misioneros. En el primer viaje misionero que hizo junto con Bernabé, habían salido gente que nadie les había mandado a perturbar a los nuevos creyentes, y a raíz de eso deciden volver a Jerusalén. Se arma el primer concilio en Jerusalén y allí todos los apóstoles en conjunto, guiados por el Espíritu Santo, llegaron a la determinación de cuáles eran los requisitos que Dios tenía para la gente que recién se convertía, que no habían pertenecido al judaísmo y nada, gente pagana, gentiles como nosotros, que habían recibido la palabra. ¿Qué había que pedirle? Había que pedirle que se circuncidaran como la ley de Moisés mandaba, había que pedirle que hicieran determinado tipo de ritual, que pagaran una ofrenda al templo, que se lavaran el agua de la purificación, que se vistieran de lino,
que había. Muchas veces la gente tiene esa duda, ¿no? Cuando hablamos de hacer el bautismo, venía que hay que vestirse de blanco. Estamos con ideas, con rituales que no son bíblicos, ¿no? Yo veo en estos pasajes que arranca 15:36, arranca el segundo viaje misionero de Pablo. No lo vamos a leer. Yo quiero simplemente que usted pueda cotejar solo con el encabezado. Después lo estudia en su casa, si usted quiere. Arranca esta misión de Dios en medio de tropiezos, en medio de oposiciones, porque un hermano que en el primer viaje misionero, sobrino de Bernabé, que se llamaba Marcos, allí los había abandonado, entonces Bernabé lo quiso reclutar para que los acompañara de nuevo, y Pablo no estuvo de acuerdo y tuvieron un desacuerdo, y entonces Bernabé se fue con el sobrino por su lado, y el apóstol Pablo, escogiendo a Silas, dice la palabra, salió a hacer su segundo viaje misionero. Segundo para Pablo, era el primero para Silas. Bueno, hermano, como le decía, en medio de problemas, de dificultades, porque lo más lindo hubieran sido que hubieran ido todos juntos y no que se hubieran separado. Bernabé se perdió la bendición, porque usted no tiene en la Biblia ninguna epístola de Bernabé, hasta donde yo sé. No tiene datos de su segundo viaje que hizo. Sí sé que el apóstol Pablo lo recibió a misericordia, porque después le escribe, igual que escribió con respecto a Apolo, dice: recibidle en el Señor, le dice a la iglesia. El apóstol Pablo no quedó enojado, pero tenía una línea de conducta. Bueno, y allí van en ese segundo viaje misionero y llegan a Filipos. Usted lo puede ir viendo en los encabezados, pero después lea de Hechos 15:36 a Hechos 17 inclusive en su casa, no ahora. Yo le doy la oportunidad de que lo marque para que usted, ahora sí, abuelo de pájaro, pueda cotejar por los encabezados estas diferentes escalas que el apóstol Pablo fue haciendo. Y allí en Filipos, hermano, hubo persecución, se levantaron contra ellos, fue azotado públicamente. Eso en la carta a Tesalonicenses, en el capítulo 12, el apóstol Pablo da ciertos detalles de ese viaje. Pero yo quiero invitarlo porque muchas veces yo mismo tenía la perspectiva de que cuando agarramos una carta, el apóstol Pablo había estado orando de noche y recibió de Dios una revelación, y dice: bueno, voy a escribirle a los hermanos que están en Tesalónica y le voy a decir esta revelación que tuve. Si fuera así, el apóstol Pablo no hubiera mandado la carta a la iglesia tesalónica, hubiera mandado una copia para cada iglesia y dice: esta carta la mando para Tesalónica, para los Gálatas, para los filipenses, pero no fue así. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, hermano, de acompañante tenía a Lucas, y si usted ve, hermano, Lucas en Hechos de los Apóstoles, fue relatando paso a paso las cosas que acontecían. Y cuando usted ve el relato de Hechos de los Apóstoles y lo coteja con esta escritura, va a ver que estaban sucediendo cosas mientras él escribía estas cosas. Cosas que el apóstol Pablo plantea, dice: estoy pidiendo al Señor, porque sabe que este viaje lo llevó, el apóstol Pablo recluta a Timoteo, y allí entonces el grupo de predicadores consistía en 3 personas. Estaba el apóstol Pablo, estaba Silas y estaba Timoteo. Dice: bueno, vamos a predicar en Asia. Llegan a Asia, ¿qué pasó? Encabezado en Hechos de los Apóstoles, la visión del varón macedónico. De noche el apóstol Pablo tuvo una visión, un varón macedónico que le decía: ven y ayúdanos. Dice: el Espíritu Santo les impidió predicar la palabra en Asia y le indicó por revelación que fueran a Macedonia. Es decir, no fueron en voluntad humana al lugar a donde iban. Dirigidos por el Señor, llega este equipo misionero de 3 personas y arriban a Filipos. Y allí, hermano, por 3 sábados consecutivos, dice, yendo a la sinagoga, porque Pablo tenía por costumbre ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como Jesús mandó en la comisión a los discípulos. Dice: primero, dice, vayan y anúncienle a la oveja perdida de la casa de Israel. Y después, en una segunda vuelta, le dijo: ahora vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Pero primero el mensaje era para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el apóstol Pablo seguía esa doctrina, y él, al primer lugar que iba, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, iba a la sinagoga y predicaba, lo cual no le impedía después ir al lugar de la oración, ir a la plaza y exponer estas cosas. Entonces llega
a la sinagoga, dice, por 3 sábados consecutivos, eso está en Hechos, cuando Pablo llega a Filipo, entonces predica la palabra, pero allí se levantaron un grupo de hermanos tomando a Jasón, lo golpearon todo, y sale Pablo y Sila y se queda Timoteo. Y hacen escala y de Filipo se van a Tesalónica. En Tesalónica allí empiezan a recibir la palabra, pero ¿sabe qué pasa? Los de Filipo se enteraron que Pablo estaba predicando y fueron a sembrar cizaña allá, fueron a perturbar a los que habían creído, no fueron a predicar, fueron a estorbar la obra de Dios. Y los hermanos tuvieron que agarrar al apóstol Pablo de noche y conduciéndolo al mar. Yo había hecho un estudio muy detallado de Hechos de los Apóstoles años atrás, le había explicado, esto era el mar Egeo, lo miramos para algo tal, los mapas también atrás. Yendo al mar, dice, Pablo se fue con rumbo a Atenas, y entonces había quedado. Timoteo quedó en Filipo, Silas quedó en Tesalónica, y en Hechos 17, Pablo en Atenas dice, Pablo mientras esperaba a los hermanos, viendo la ciudad dada a la idolatría, su espíritu se enardeció y empezó a predicar y allá lo llevan al Areópago y todo lo demás. ¿Qué le quiero decir, hermanos? Que cuando, de la misma manera que si una persona viene y le dice, llegué al destino, una persona se va de viaje a Cancún, llegué a Cancún, no tiene tanto impacto como poder contar, decir, mirá, en realidad hice escala en tal lugar, en ese lugar conocí tal tipo de cosas, de personas, me subí a un avión de 2 pisos o cualquiera que sea, y allí la palabra nos va diciendo estos detalles. ¿Qué le quiero decir? Usted me dice, ¿qué sentido tienen estos detalles? Tiene el sentido de entender. Yo quiero que usted entienda en esta mañana que cuando nosotros leemos cartas como la carta a los tesalonicenses, no es una carta que el apóstol Pablo se escribió un día, se levantó un día, se sentó en su escritorio cómodo y dijo, voy a disertarle a los hermanos acerca de las cosas importantes para ellos. Le dijo, la fe es un don de Dios, la gracia es un regalo de Dios que se manifiesta a través de Jesucristo, es necesario bautizarse, y le empezó a escribir un montón de doctrina. No, el apóstol Pablo, en medio de las cosas que estaban pasando, estudie con otros ojos. Primera Tesalonicenses, usted se va a dar cuenta, dice, quedó Timoteo allá, ¿qué habrá pasado con estos hermanos? Porque él había ido, dice en el capítulo 2 de Primera Tesalonicenses, dice, prediqué con denuedo porque Dios me dio valor, aún habiendo sido golpeado en Filipos. Hermano, había un montón, no lo fueron a acompañar allí a despedir al puerto, no, se tiene que ir escapado y se queda preocupado por una iglesia que era una iglesia bebé, era una iglesia que estaba dando los primeros pasos en Cristo y donde él necesitaba saber de que a pesar de que el diablo estaba como león rugiente, porque sabe que en Tesalonicense Dios nos revela a través del testimonio de Pablo de que el diablo estaba allí molesto, estaba incómodo. Ahora sí, estamos en 1 Tesalonicenses 2:18, perdón. Por lo cual quisiéramos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Hermano, hay una guerra espiritual y el apóstol Pablo está dando testimonio. Dice, en una y otra oportunidad quise volver a ustedes, pero hay una obra de Satanás. Y lo interesante, hermano, de esta reflexión que yo le estoy trayendo, Primera Tesalonicenses, capítulo 2, verso 18. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, verso 18, dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Es decir, hay una obra, hermano, del diablo que se opone, que está en contra de que la palabra de Dios sea predicada y sea llevada. Yo el testimonio que quiero recibir, porque a veces también tenemos
un concepto equivocado que son pensamientos, doctrinas de hombre, prácticas de hombre, que si usted estudia, cantamos una canción hace un tiempo, dame Señor un cántico de amor tan lleno de poder para poder creer, como el de Pablo y Silas, allí en la prisión. En este viaje son llevados prisioneros a lo más profundo y los presos dice, los escuchaban, dice, ¿cómo pueden estar cantando estos locos en el cepo, aprisionados que no podían ni moverse, pies y manos allí, en un dispositivo de madera que los mantenía cautivos, y ellos cantaban himnos y los presos los oían. Y en medio de eso ocurre un terremoto. Y el carcelero, que si se le escapaba a alguien, lo mataban, sacó la espada y se iba a matar porque pensó que en el terremoto se habían escapado los presos. Y desde lo profundo escucha una voz, dice, no te hagas ningún daño porque estamos todos acá. El apóstol Pablo sabía, hermano, de que Dios usa aún las cosas más adversas, haber sido golpeado, haber sido llevado a prisión, estar en la oscuridad y con un terremoto, ¿para qué? Para manifestar su poder allí. Cuando este hombre escuchó la palabra, dice, en esa misma noche, lea bien Hechos de los Apóstoles después, lavándole las heridas, lo llevó a su casa y él y su familia, ¿qué hicieron? Fueron bautizados, dice la hermana que ya conoce la historia. No les dijo, bueno, cuando haga mi tercer viaje misionero, en la próxima vuelta dentro de 3 o 4 años, vemos si se prepararon, si conocen lo suficiente. Les predicó a Cristo, igual que le había predicado a Lidia, y lo interesante es que en esta misma ciudad, Lidia y su familia se bautizaron. El carcelero y su familia se bautizaron, porque como dice otra canción, si tienes compasión de tus amigos, entonces háblales del Salvador, cuéntale la historia, háblale de Dios. Si tenemos compasión, yo uso un ejemplo claro, cuando alguien encuentra una promoción, dice, mirá, si recargás hoy 500 pesos en Ansel, te dan 1.000 pesos de saldo gratis. ¿Quién cuando se entera esa noticia no le pasa? Al hijo, a la hermana, al padre, al tío, al sobrino, dice, aprovechá, vos que no tenés contrato, recargá hoy que tenés el doble. Hermano, hay algo mucho más importante que el saldo que a los 30 días se vence. Tenemos una salvación eterna de parte de Dios. Y si tenemos compasión por los demás, tenemos que anunciar y darle la palabra de Dios. Ahora, estas cosas suceden, hermano, y como yo le decía, yo me imaginaba, así como me imaginaba, lo he visto tal vez recibíamos una revista hace años, primero mis padres y después yo también la empecé a recibir, y las que habían recibido yo las estudié, y muchas de las representaciones bíblicas que las hacían con algún dibujo muy bien hecho, y era medio como si acá apagáramos las luces, trajéramos la mesita que usamos para la Santa Cena, pusiéramos una vela en el medio, y allí vemos a un hombre vestido de una túnica con una pluma, mojándola en un tintero y escribiendo las cosas que pasaban. Y sabe que cuando nosotros estudiamos una carta como la del apóstol Pablo a los tesalonicenses, podemos ver otra cosa total, un panorama diferente. ¿Sabe que nosotros acá damos la oportunidad de que otro hermano esté presidiendo en oración? Y ciertamente si dijéramos, bueno hermano, antes de pasar a la segunda etapa de la reunión, vamos a pedirle a 4 hermanos que presidan oración desde el lugar que está. Y estamos todos de espalda. Pero muy seguramente, si escuchamos a un hermano orar, aunque no lo veamos, nos vamos a dar cuenta quién es. O sea, ahora está, porque no tenemos el mismo timbre ni oramos de la misma manera, las diferentes personas que estamos acá, usted no precisa verle la cara para poder saber quién es el que está orando. Bueno, hermano, ¿quiere que le diga algo? Si usted estudia 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 9 al 11, va a escuchar al apóstol Pablo orando al Señor. En ruego y súplica, dice, pidiéndole por ustedes, porque no sabía todavía qué había pasado con respecto a la iglesia. Yo le pido que me acompañe. 1 Tesalonicenses, capítulo 3. Por lo cual, ¿qué acción de gracia podemos dar a Dios por vosotros,
por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Ahora, yo acá quiero que usted haga un alto. Los que conocen la palabra saben que la iglesia de Berea tenía deficiencias. ¿Quién se anima a decirme una deficiencia de la iglesia tesalónica que tiene vinculación con lo de Berea? Muy bien. Los de Tesalónica tenían un problema, no escudriñaban la escritura cada día, le enseñaban cualquier cosa y si usted para bautizarse tiene que estar un año preparándose. Pero los de Berea miraban en la escritura y veían a ver si esto era así. Y la palabra de Dios nos dice, los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica porque escudriñaban las escrituras a ver si las cosas que le enseñaban eran así. Porque el respaldo, hermano, la palabra de Dios es la verdad, y es la que da testimonio acerca de Jesucristo y no podemos ir en contra de la palabra y darle prioridad a tradiciones o a mandamientos de hombre. Entonces, una iglesia que no era perfecta. Pero sabe que si usted estudia detenidamente esta carta del apóstol Pablo, él había aprendido una lección importantísima. Había aprendido a mirar con los ojos de Dios. Había aprendido a mirar con los ojos de Dios y por eso no ve las deficiencias de la iglesia, sino que ve la obra y dice, me gocé con grande gozo. ¿Y qué otra acción de gracia puedo dar a causa de vosotros? Tenían un montón de cosas para corregir, entre ellas no estudiar, no escudriñar lo suficiente la Escritura. Pero el apóstol Pablo, hermano, como un emisario de Dios allí, aprendió que si Dios nos ve justo, ¿quiénes somos nosotros para estar con el dedito apuntando allí y decir una cosa diferente? Sin duda el apóstol Pablo hubiese querido estar más tiempo en algunos lugares, en viajes misioneros. Vemos que el apóstol Pablo se detuvo hasta por 18 meses, enseña la palabra, que es 1 año y medio. Y allí solamente había estado pudiendo predicar la palabra durante 3 semanas. Y luego continuó edificándolo a través de las cartas, edificándolo a través de algún hermano que podía mandar, como fue enviado Timoteo. Y si usted después en su casa estudia esta historia, va a ver y dice, no saben, dice en el capítulo 2, el gozo que tuve cuando Timoteo vino de vosotros a nosotros, así dice, de vosotros a nosotros, ¿no? Y me llenó de gran gozo y todo. ¿Por qué? Porque iban creciendo, hermano, en la fe, iban creciendo en el conocimiento de la gracia de Dios. Y como decía, era una iglesia que, como dice la palabra, prosigamos al blanco. Siempre tenemos metas, hermano, no tenemos que estar en el conformismo, decir está todo perfecto, está todo bárbaro, pero ojito de estar con el dedito apuntando, porque el apóstol Pablo había aprendido y veía, como Dios nos ve, así veía a la iglesia y así daba gracia por esta iglesia. Solo 2 versos más para terminar, siguiendo acá esta oración. Vamos a leerla de nuevo. Por lo cual, ¿qué acción de gracia podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Fíjese, hermano, que ¿a quién le da gracias en oración el apóstol Pablo? Dice, hermano de Tesalónica, le agradezco un montón que estén fieles. Timoteo, te agradezco un montón que te quedaste allá a predicarle. No, la gracia siempre es a Dios. Por eso doy gracias a Dios, hermano, de que los ha mantenido firmes, porque si estamos firmes o si caemos, para el Señor estamos firmes, para el Señor caemos, porque Él es Señor, enseña la palabra. Y no tiene nada que ver el hermano que está sentado escuchando, el que está parado predicando, el que vino de viaje a visitar y anunció una cosa, como eran estos misioneros, hermano. Toda la gloria dice, tengo que darle gracias a Dios por todos vosotros, porque Él les ha permitido permanecer fieles. Orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Hermano, como yo decía recién, y la Escritura nos enseña, todas las cosas ayudan a bien
Si el apóstol Pablo, hermano, hubiera podido moverse de una ciudad a la otra, ¿cómo hacemos nosotros hoy que estamos? Ana estaba en Montevideo, de Montevideo vino a Juan Lacase, de Juan Lacase vino a Colonia. Nosotros hacemos una movida un poco más corta, pero también, si el apóstol Pablo hubiera podido ir de decir, bueno, este fin de semana voy a estar en tal iglesia, el otro en tal otra, no tendríamos la bendición de estas cartas, hermano, que nos pueden edificar en esas verdades que el Señor, en esos testimonios que Dios fue haciendo, vidas transformadas, algunos anónimos, ni siquiera el nombre sabemos, pero el Señor sabe porque su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Cómo se llamaba el carcelero? ¿Alguien sabe? No, porque no dice la Biblia. ¿Cómo se llamaba la señora o los hijos o los padres, los que vivieran en la casa de él? No sabemos, pero el Señor sabe, hermano. Hay tantos anónimos en la palabra, pero que está allí escritos sus nombres en el libro de la vida. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Hermano, para terminar, pero un concepto muy interesante que yo quiero remarcar del versículo 11. Recuerde que cuando el apóstol Pablo llega a predicar a Tesalónica, fue a la sinagoga. La mayoría de los convertidos eran gente de la sinagoga que habían practicado el judaísmo. Gente que invocaba el nombre de Jehová y que vino a presentarle y decirle, Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él vino a salvarnos, etc. Y no lo pone en un escalón diferente. Estoy sin los lentes, se me complica acá. Lo importante, hermano, de acá es que usted estudie. Yo nunca me gustó mucho la gramática, pero después en los últimos años tuve que estudiar cosas que no me gustaban tanto. También lo precisé para el idioma, etc. Y acá vemos, yo le pregunto, gramaticalmente, ¿está correcto si yo digo, le voy a pedir a Camila, a Rayel y a Ana que pase? O tengo que decir, le voy a pedir a Rayel, a Camila y a Ana que pasen. Si hay más de un sujeto, hay 3 sujetos, Camila, Rayel y Ana, tengo que usar el verbo en plural. Tengo que decirle que pasen. ¿Es verdad? Si digo, le voy a pedir a Rayel y a Camila, no puedo decir que cante más fuerte. Si estoy hablando de ellas dos, es que canten más fuerte. Ahora, el apóstol Pablo, hermano, nos está mostrando una realidad, y no hay ningún error gramatical, porque en 2 Tesalonicenses lo vuelve a hacer. Dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros. No dice, dirijan nuestro camino, dice, dirija. ¿Por qué, hermano? Porque Jesús mismo lo enseñó allí en el Evangelio. Dice, mi Padre y yo, uno somos. Hermano, esa enseñanza que tal vez no tuvo la oportunidad de transmitírsela en profundidad a la iglesia, acá se las está transmitiendo a través de un verso. Pero no es un verso aislado para que usted diga, está una vez sola. 2 Tesalonicenses 2:16, ya termino. Le vuelve a escribir una segunda carta. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual, si está hablando de Señor Jesucristo y Dios el Padre, tenía que decir los cuales, pero como Dios y Jesucristo son uno solo, vuelve a hablar en singular y dice, el cual nos amó y nos dio consolación y buena esperanza por gracia de Dios. Para terminar, hermano, Dios nos enseña a través de esta escritura del apóstol Pablo, que como le decía, no escribió allí en un rinconcito oscuro, alumbrado de una vela,
sino que a medida que fueron pasando distintas cosas, tal vez cuando estaba en Atenas y su espíritu se enardecía, y allá es una conjunción de todas las cosas que pasaron, que se ven reflejadas en esta palabra, porque allá a los atenienses le dice, porque la deidad no es como cosas corruptibles, como oro, plata o piedras preciosas, porque la ciudad estaba vuelta a la idolatría, y acá el apóstol Pablo de nuevo vuelve a presentar a Jesús no como un rabí, como un maestro, como un rabí, como un maestro, lo reconocían todos, los mismos maestros de la ley, los mismos fariseos, iban y le decían, maestro, bueno, maestro, lo reconocían como un maestro, pero no alcanza, porque Jesucristo no es un maestro, Jesús es el Cristo, es el Salvador, es el Hijo de Dios, hermano, autor y consumador de la salvación, Él es la puerta y Él es el camino. Que Dios los bendiga, hermano, y le invito a que haga como los de Berea, sea noble y estudie las Escrituras cada día. Amén. Lo dejo con el pastor acá.